Todas las cabinas de media tensión, tanto una barra como la otra, son de ABB, ¿vale? El estándar de fabricación ha sido bajo norma IEC. La tensión de operación son 6,9 kilovoltios y con una frecuencia de 60 Hz. La tensión soportada a frecuencia industrial sobre tensiones tenemos 28 kilovoltios y en el caso de impulsos tipo rayo 75 kilovoltios. La corriente de las cabinas de media tensión será de 3150. Esta será la corriente de las barras, de la cometida y del acoplamiento. El corto nominal durante un segundo son de 40 kiloamperios y la corriente soportada de corto en lo que es el pico de la onda son 104 kiloamperios. ¿Sabes si yo voy al chico de los manuales? No. Vale, me dijo Gladys que llegaría sobre las 2 o así. Vale, genial, mil gracias. Vale, los cuadros son arco resistentes, ¿vale? En caso de arco, el cuadro es capaz de resistir la sobrepresión del arco y liberarlo por la parte superior. Luego, cuando veamos una imagen de la cabina, lo vemos un poco más en detalle. La clasificación sísmica con las que se han fabricado es la más alta de todas las que marca la norma IEEE, ya que al final no solo las fundaciones y las estructuras tienen que soportar el sismo elevado de esta zona, sino que al final las cabinas de media tensión van a soportar ese sismo y tienen que ser capaces de resistirlo sin tener ningún problema de que se queden bloqueadas y no puedan funcionar correctamente. Como veíamos antes, el sistema de media tensión está aterrizado por una resistencia que limita el corto a 500 amperios durante 10 segundos. Y este tipo de interruptores que se han suministrado son extraíbles, que ahora veremos mejor en esta transparencia. Vale, esta es una sección de una cabina de media tensión. En concreto vamos a ver la acometida, vamos a entrar más en detalle en la acometida, las otras luego ya serán muy similares, ¿vale? Digamos que esta es una vista, si cortamos, la miramos desde el frente y la cortamos por la mitad, esto sería lo que estaríamos viendo, ¿vale? Los embarrados del cuadro van a venir así, vamos a tener una cabina tras otra y por aquí van a venir las barras del cuadro. Como esta es una acometida, estamos alimentando desde el trafo auxiliar a la acometida de media tensión, lo que estamos es entrando por la parte inferior. Los cables que entran por la parte inferior desde el transformador auxiliar se conectarán aquí en la parte inferior. Entonces, por un lado tenemos conectado, aquí se puede ver el unifilar, contra la parte física. Los colores corresponden a los mismos equipos. Entonces, si venimos por la entrada de cables, lo que vamos a tener es un transformador de potencial, que va a ser este que tenemos aquí, que va a estar midiendo en el mismo punto en el que se conecta. Este transformador de potencial, como se ve aquí, tiene unas rueditas y va montado en un carrito. Sí. Listo el tema del transporte de los compañeros. Me comenta David Rodríguez que a veces se van temprano, que porque tienen ellos curso, a veces salen a las 3:45, y si ya está la panel, pues se van de una vez. Pero que también tienen ellos entendido que es a las 4. Ya, si salen temprano, pues esto es lo que me dice el David. Si me pasas tu nombre para él cuidar cómo te vayan a dejar. Bueno, Santiago González. Santiago González, ok. Y del compañero que también lo voy a usar mañana, para una vez considerarlo, me dice. Benjamín Espinosa. Benjamín Espinosa, sale. Y que no hay problema, aquí le decía a los compañeros de operación para que se pongan de acuerdo con ustedes también y que le agarren lo mismo y se vayan lo mismo. ¿Sí, man? Sí, también. Israel Díaz. Israel. Sí. Sale y que sí caben. ¿Por una vez? Que ahorita van. O sea, después de... No, les voy a platicar que ahorita van 6 de operación, ahí ya serían 9, todavía caben. Luis Alcántara. ¿También? Luis Alcántara. Pues ahí sales donde agarras el camión, güey. Ahí son 10 ya. ¿Qué más? Bueno, entonces dice David que no hay bronca, que ahorita les voy a decir para que no lo dejen ahorita y que nada más ya se coordinan a partir de mañana con la gente de operación para dónde los baja, dónde los sube y todo eso. Bueno, gracias. Permiso. Gracias. Los cables de media tensión llegan por la parte inferior, ¿vale? Aquí tenemos el transformador de potencial, va montado en un pequeño carrito con unas ruedas. Cuando tenemos esto sin tensión y puesto a tierra y es seguro, se permite abrir la puerta y sacar el carro del transformador de potencial. Aquí tenemos el fusible, entonces tenemos el caso de que el fusible se funde, podemos, una vez que esto está sin tensión y es seguro, abrir la puerta, sacar el carro y reemplazar el fusible. O si bien veis algún problema con el transformador de potencial, es fácil de extraerlo.
Si seguimos el flujo de corriente, pasamos por el transformador de corriente, que es este amarillo que tenemos aquí. Tenemos un transformador de corriente con 4 secundarios que utilizaremos cada uno para las diferentes cuestiones que veremos en protecciones. Pero es un único transformador de corriente. Si subimos la corriente por aquí, pasamos a venir, este es el interruptor en sí. Aquí estaría la cámara de corte, aquí es donde se produce la apertura y cierre del interruptor, ¿vale? Y estos serían los polos del interruptor. Ahora mismo lo tendríamos en posición extraído. Esto, una vez que está insertado, digamos que estaría aquí dentro y por aquí pasaría la corriente. Si tenemos el interruptor abierto y hay que hacer algún tipo de mantenimiento, se puede abrir mediante una manivela por la parte frontal. El carrito desplaza el interruptor y una vez que está totalmente fuera se puede abrir la puerta y con un carro externo sacar el interruptor y hacer mantenimiento. Incluso si fuese necesario intercambiarlo con otro que fuese del misma corriente nominal, como son los que sean iguales, como por ejemplo los transformadores que tienen un mismo interruptor, en el caso de que uno falle no habría problema en llevarlo a otra cabina. Por ejemplo, de normal tenemos el redundante, pero si falla la alimentación normal y la alimentación redundante, siempre podríamos decir, bueno, pues vamos a otro transformador y una de las dos lo cogemos e introducimos el interruptor aquí. Sería muy raro que fallasen tantos interruptores, pero bueno, si se diese el caso, existe esa opción de que se podría llegar a hacer siempre que se verifique que los interruptores que se están intercambiando son iguales, ya que físicamente son iguales, pero luego el poder de corte de todos ellos, dependiendo de la salida, es diferente, ¿vale? Y luego ya subiríamos del interruptor a los embarrados. ¿Qué más equipos tenemos aquí? Tenemos la puesta a tierra, ¿vale? Por lo tanto, la corriente que está viniendo aquí, si tenemos el interruptor abierto, podemos ponerlo a tierra y cerrando esta cuchilla que tendríamos aquí, ya nos estaría poniendo nuestra parte de tensión, nos la estaría poniendo a tierra. Y por último tendríamos aquí los apartarrayos para descargar las sobretensiones que nos vengan desde el transformador a través del cable. Por otro, aquí este cubículo que tenemos aquí es el cubículo de control, que está en la parte superior. Aquí es donde se encuentra el relé de protección, puentes de pruebas y todos los magnetotérmicos y equipamientos están aquí situados en la parte de arriba. Y esto que se ve aquí es el compartimento superior de liberación de gases para que cuando haya un arco interno, como este gabinete es arco resistente, ante un arco no va a reventar por la parte delantera, lo que va a hacer, tiene aquí este espacio para que los gases expansionen y en caso de ser necesario esto permite su apertura, así que si hay un corto que libera mucha energía y lo que produce es un alto calentamiento en el aire que lo expansione, lo puede liberar por la parte de arriba, así que en caso de un arco, en lugar de dañar al operador, liberaría la energía por la parte superior y sería un equipamiento más seguro. Todos los interruptores de media tensión llevan un interruptor de ABB de vacío, ¿vale? La cámara de corte interior, aquí en el interior también es en vacío, como el interruptor de generador, ninguno de los dos usa hexafluoruro de azufre. El tipo de relé de protección es el REF 620 de ABB, es el que van a llevar las acometidas. ¿Y qué funciones de protección van a tener estas acometidas? Vamos a tener 27 y 59, mínima tensión y máxima tensión. Nuestra media se tiene que mantener el más menos 10. Si nos salimos de ese rango, nos va a mandar disparar. 50-51, sobrecorriente instantánea y temporizada. Si tenemos una sobrecorriente que está llegando a nuestra media tensión, la acometida abrirá. 51N, en este caso la 51N, que es la de neutro, lo que va a hacerlo es por suma vectorial de las tres fases. Si tenemos un sistema equilibrado, la medida de corriente de RST, la suma tiene que dar lugar a cero. Si no da lugar a cero, es que tenemos corrientes de secuencia inversa o de secuencia cero homopolar, y entonces esta protección 51N lo va a detectar y va a disparar. 50BF, la de fallo de interruptor que veíamos antes en subestación. Yo mando a abrir aquí, cuando yo abro aquí, por aquí no tiene que pasar corriente. Mi relé está leyendo esta corriente, si cuando abro sigo leyendo corriente, es que el interruptor no ha abierto. Por lo tanto, lo que hago es mando disparar lo que esté aguas arriba. Pues en este caso, interruptor de generador y subestación, para que no nos esté llegando y alimentando un corto que no somos capaces de despejar. Y el relevador 86 de bloqueo, que cuando tengamos los diferentes disparos nos va a bloquear nuestro relé.
Entonces vamos a tener nuestro transformador de corriente, 3150, que es la corriente de las barras en el primario, y 5 amperios en el secundario. Las relaciones, las potencias van a ser los normales 30 veas y uno 10 veas. Para que sean estos de potencia más pequeña, igual tendremos los de 30 veas son 10P20 y los de 10 veas son 10P10. ¿Están familiarizados con la terminología 10P20, 10P10? No, vale. Estos son transformadores de corriente de clase de protección, ¿vale? Cuando tengamos aquí la P significa que son de clase de protección. El primer número lo que significa es el porcentaje de error y el segundo número el número de veces la corriente nominal. O sea, eso quiere decir que a 20 veces la corriente nominal, o sea, 6150 por 20, el máximo error que se va a leer en esta corriente va a ser del 10%. En este tenemos que a 10 veces la corriente nominal vamos a tener un error del 10%. Entonces, son unos transformadores un poco menos precisos, pero lo que permiten es leer más o menos con una precisión aceptable corrientes muy elevadas sin llegar a saturar. Los transformadores de medida lo que hacen es que miden corrientes pequeñas muy precisas, pero por encima de la corriente nominal saturan y ya no miden bien. Estos, como son de protección, lo que hacen es medir en un rango muy grande de corriente, que es lo que necesitan las protecciones. Al final, a la hora de disparar, entre tener 38 kiloamperios y 36 le va a dar igual, el relé va a disparar, pero lo que quiere es ser capaz de ver 38, no que sature y en 2 kiloamperios ya no lea más. ¿Ahí es un TC multidevanado o son independientes? Sí, es multidevanado, sí, por eso aquí hay P1, P2 en los extremos, hay un único TC con 4 devanados secundarios. Entonces vamos a tener 2 devanados secundarios son los que estamos utilizando para la protección del transformador auxiliar, que veíamos que estábamos midiendo en el primario del transformador y en la cabina de media tensión. Para eso van a ser 2 de estos. El tercero lo vamos a utilizar para el relé de protección de media en la propia cabina. Y el cuarto lo vamos a utilizar para un relé dedicado de la transferencia, que luego lo vamos a ver más adelante, pero para cuando tengamos un fallo y haya que hacer la transferencia de barras, vamos a tener un relé específico que se encargue de hacer esa transferencia. Aquí tenemos la cabina de acoplamiento, que es la que tendríamos en medio de una barra y de la otra, que es muy similar. Lo que pasa es que en este caso, pues bueno, solo tenemos PCs, el interruptor y la puesta a tierra. Por aquí nos estaría llegando la barra, por ejemplo, BBA10, bajaríamos y con cable salimos por una charola por debajo al BBA20 y subiríamos por el otro lado. También son de ABB, como todas las cabinas de media, mismo modelo de interruptor. El relé, en este caso también tenemos el REF 620 y luego tenemos este relé de transferencia que es dedicado para hacer la transferencia, que está ubicado en esta cabina, que es el SUE 3000 también de ABB. Este va a ser el que se encargue de hacer esa transferencia entre una barra a la otra y el acoplamiento, ya que la lógica que tenemos entre los 3 interruptores es 2 de 3, o sea, como mucho podemos tener 2 interruptores cerrados de los 3. O bien alimentamos desde un trafo auxiliar la mitad con el acoplamiento abierto y la otra mitad con el otro, o si hay algún fallo, abrimos, cerramos y alimentamos todos los auxiliares desde un trafo auxiliar, o lo mismo desde el otro, pero no podemos tener los 2 transformadores en paralelo. Protecciones que tenemos, pues muy similares. Aquí tenemos mínima tensión, sobrecorrientes instantánea y temporizada, sobrecorriente de neutro 51N, fallo interruptor y relé de bloqueo. Pasamos a la cabina de medida. En el caso de BBA10, en la barra, al final tenemos una cabina de medida que lo que nos está haciendo es desde las barras vamos a tener un transformador de potencial para poder medir el potencial de barras y por un lado tener nuestras protecciones de mínima y máxima tensión y 64 de fallo a tierra y por otro lado poder tener la medición que vamos a enviar a las pantallas del sistema de control para poder ver en todo momento si tenemos 6,9 kilovoltios o estamos un poco por encima o un poco por debajo. Y para poner a tierra toda la barra también tenemos aquí la puesta a tierra. Destacar que para poner a tierra la barra tenemos que tener abiertos, y eso está enclavado, todas y cada una de las salidas de esa barra y la acometida, si no, no podemos ponerla a tierra.
Pasamos ahora a las salidas. ¿Vale? Tendríamos las salidas tanto a transformadores de subestación unitaria como a los diferentes motores. El esquema de la cabina y lo que va a tener dentro va a ser muy similar, solo van a cambiar los relés. Igual, interruptor, transformador de corriente, puesta a tierra, apartarrayos, y en este caso, como son unas salidas, para poder medir de forma más precisa las corrientes más pequeñas de defectos a tierra, lo que vamos a tener es un transformador toroidal. Los cables de salida, las tres fases, van a pasar por este mismo transformador. Entonces, en este caso, la protección 51N, en lugar de hacerla dentro del relé sumando las corrientes de R, S y T, en este caso directamente lo que hacemos es tener un transformador de corriente grande, que en vez de haber uno por cada fase, tenemos uno global. Entonces los cables que van a venir de la charola pasan todos por este transformador de corriente y los conectamos. Si está todo normal, la suma de las corrientes va a dar igual a 0. Si no, nos va a dar un defecto. Entonces, tenemos dos tipos de relé. El relé RET 620 acabado en T de transformador y el RET 620M de tipo motor, que son los dos en función de si es una salida a transformador de subestación unitaria o de motor, vamos a tener un tipo de interruptor o el otro. La relación de los transformadores de corriente va a ser un poco diferente en función de la salida, pues salidas, por ejemplo, bombas de agua de alimentación que son de 2 megavatios, tendrán transformadores de corriente, creo que son de 400 amperios, para el resto que son más pequeñas serán de 250 amperios. Funciones de protección. Para el caso de los transformadores media-baja, vamos a tener igual, como en todo, 50-51 de sobrecorriente, 50N y 51N de sobrecorriente de neutro, que en lugar de hacerla con estos, la vamos a hacer con estos, y luego tenemos 50G de tierra. Esa 50G es que en el neutro de la puesta a tierra de los transformadores media-baja, luego lo vamos a ver en la parte de protecciones mejor, vamos a tener también una medida de un transformador de corriente. Por lo tanto, vamos a estar midiendo la corriente de fase, la suma de las corrientes, que es la corriente de neutro, y por otro lado la corriente de tierra. Y con eso tendríamos las diferentes protecciones. Igual, protección de falla de interruptor. Si alguno de los interruptores de salida no es capaz de abrir, automáticamente da orden de disparo a la cometida. Y relé de bloqueo 86. Si pasamos a las protecciones de motor, vamos a tener protección de mínima tensión, ya que el motor, si está alimentado por debajo de cierto nivel de tensión, vamos a tener corrientes muy elevadas y además el motor no va a ser capaz de arrancar, entonces tenemos que disparar para no cargárnoslo. 38 y 46, alta temperatura de bearings, rodamientos, cojinetes, y 49, alta temperatura de devanados. En ambos va a haber una sonda de temperatura que vamos a conectar directamente al relé y nos va a permitir medir la temperatura de los mismos y disparar en caso de sobretemperatura. Función 46, desbalanceo de fase. Si perdemos una de las fases en el motor va a empezar a vibrar y nos vamos a cargar el motor y la bomba. Detecta que se ha perdido una fase, la protección 46 dispara. Como en todo, 50-51 de sobrecorriente, sobrecorrientes de neutro, protección de fallo interruptor, luego 51LR, que es la misma que la 14, que es la de rotor bloqueado. Al final va a estar configurado que durante el arranque la corriente sube y luego tiene que bajar. Si detecta que pasado un tiempo la corriente no baja, es que el rotor está bloqueado y no termina el arranque, manda a disparar también. 66 es el número de arranques. Los motores de media tensión están limitados a 3 arranques en frío y 2 en caliente en un intervalo de 1 hora. Entonces lo que va a hacer el relé es contar el número de veces que se va a alimentar el motor. Una vez que se supere, por mucho que desde el sistema de control se le dé orden, va a estar bloqueado y no se va a permitir volverlo a energizar hasta que no pase esa hora y nos dé ese permisivo. Y luego el relé 86. ¿Cómo van de temperatura? ¿Mucho calor? ¿Pido que pongan el aire o están bien? ¿Está bien? Está bien. ¿Va a haber capacitación para conexión a los RED y a los REM? No, ya capacitación específica de los relevadores creo que no. ¿Y una diapositiva, nada? Nada.
Luego lo que sí van a estar son todos los Manuales. manuales. O sea, los manuales sí que de todos los equipos, toda la documentación de la media tensión en los manuales sí que van a estar disponibles. O sea, los RED y los REN se van a quedar configurados. Si hubiese algún problema y hubiese que verificarlo, está el manual para poderlo chequear. Checa el manual. Todo está en el manual. YouTube. No, exacto. Luego se va a entregar una carpeta con toda la documentación del proyecto. O sea, todas las charolas, todos los unifilares, los manuales de los fabricantes, los esquemas detallados de los paneles de control, todo eso se va a entregar una vez el proyecto quede terminado y lo van a tener disponible durante la operación de la planta. No va a hacer falta tenerlo que buscar en internet. Esta es la salida al transformador de arranque, el SFC, el que luego alimenta a través de la cuchilla 89 SFC para motorizar el generador. Entonces, en este caso es muy similar a las otras cabinas, lo único que cambia es que tenemos una medida de potencial, ya que Siemens la requiere en su control del arrancador de la turbina, tener una medida de potencial directa que se envíe al SFC. Por lo demás, las protecciones y el equipamiento son similares a los del resto de cabinas. Vale. En el caso de la barra BBA20, tenemos dos acometidas y un acoplamiento. El interruptor de acoplamiento se encuentra situada en la barra BBA10. Entonces, de la barra BBA10 bajamos por la parte inferior, pero tenemos que remontar, tenemos que subir. Entonces, enfrente, en el BBA20, tenemos una columna de remonte por la que vamos a conectar nuestros cables por la parte inferior y vamos a subir. En este caso vamos a tener también un transformador de potencial para obtener la medida de barras. La puesta a tierra no está aquí porque en el interruptor de acoplamiento ya tenemos la puesta a tierra que nos va a permitir poner aquí. Tenemos la puesta a tierra, como hacia acá ya es BBA20, una vez tengamos abiertos todos los interruptores y acometidas del otro lado, cerrando esta puesta a tierra del acoplamiento, ya ponemos a tierra toda la barra. Interfaces del sistema, bueno, pues para que funcione media tenemos que tener generación, tenemos que tener los trabajos auxiliares, el sistema de directa porque va a ser el que se encargue de alimentar el control de las cabinas de media tensión y el sistema de alumbrado para los calderos. Y luego pues los sistemas mecánicos que dependen de media, baja y generación, pues si no funciona media no van a funcionar. Estas precauciones son más o menos exactamente las mismas que habíamos visto antes, que habrá que ver que no tengamos alarmas, que el sistema de control funcione, que estén todos los instrumentos operativos, que la climatización esté funcionando en las salas. Sí que es importante que en las salas eléctricas la climatización esté funcionando, ya que los equipos eléctricos han sido diseñados para un máximo de 40 grados, entonces tienen que tener la climatización de las salas funcionando. Durante un tiempo corto, aunque se perdiese la climatización, puede funcionar, pero lo que no se puede estar es sin climatización con 52 grados fuera funcionando todo el rato. Vale. ¿Qué tenemos que tener previamente para energizar la media tensión? Tenemos que verificar los transformadores auxiliares. Esta es la pantalla que habíamos visto antes. Tendremos que ver que los trabajos auxiliares no tengan alarmas, no tengan disparos y que la toma del cambiador de tomas esté en su posición correcta. Si todo esto es así, podemos pasar a proceder a energizar las cabinas de media tensión. Entonces, si nos venimos a media tensión, una vez que empecemos a energizar, igual, tenemos que verificar primero en la acometida y después en las diferentes salidas que no tengamos ni alarmas ni disparos. Entonces, estas serían las pantallas detalladas que se van a poder ver en el sistema de media tensión. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la acometida, información que vamos a encontrar, pues en la parte izquierda tenemos todas las funciones de protección eléctricas. Cada vez que arranque la protección o dispare, vamos a poderlo ver en el sistema de control. Vamos a poder ver el estado de la puesta a tierra. Vamos a tener un supervisor de las bobinas. Luego vamos a tener en la parte central todas las medidas análogas que se van a poder ver. Las corrientes en cada una de las tres fases, voltajes de línea y voltajes de fase, potencias activa y reactiva que está consumiendo o bien la acometida para todo el sistema de media tensión, o en el caso de las salidas vamos a tener lo mismo. Vamos a tener el factor de potencia, las medidas de energía y la frecuencia. Todas esas lecturas son instantáneas, ¿no? Sí, Todas todas estas... estas de acá va a crear eventos.
o Sí, registro. las que están con un círculo son las que podrían crear un evento y en el panel de alarmas se verían y también se van a ver aquí. Estos simplemente son medición, que se van a poder ver, y lo que están aquí son indicaciones. Esto no va a generar la alarma, aquello sí. En esta parte, más información que va a haber, pues si la cabina está en modo, ¿cómo está el carro? Vale, habíamos hablado que el interruptor se podía extraer. El interruptor de media tensión tiene 3 posiciones. Totalmente insertado, en el que abrimos, cerramos y tenemos su control operativo. Si lo sacamos un poco, va a estar en posición test. En esa posición test lo que podemos hacer es operar el control, pero el interruptor, como no va a estar conectado, por mucho que lo abramos y cerramos, no alimentamos. Y así podemos probar que funciona bien. Pero sí se puede probar remoto. En la extracción del carro hay que hacerlo manual. No, pero cuando está en posición de prueba, lo puedes Sí, cerrar cuando está en operador. posición de prueba se puede probar en remoto. Ah, ok. Luego podemos ver que el circuito de control está correcto, sabemos si está en local o en remoto, podemos saber el estado del interruptor, si está abierto o cerrado, el estado de la puesta a tierra, los muelles se cargan automáticamente, por lo tanto podemos saber si el muelle que gobierna la apertura está cargado o no, y luego los compartimentos de cables, interruptor y barras tienen un sensor de presión que si hubiese algún problema de que haya un corto y libere presión, va a activar alguno de los sensores. En el caso de la cabina de medida, vamos a tener simplemente las medidas de potencial de barra y la frecuencia, información de las funciones de protección, saber igual si la cabina está disponible, y luego en la parte izquierda vamos a tener estados de, por ejemplo, pues si se funden los fusibles o el interruptor que alimenta los trafos de potencial, si tenemos alguna pérdida en las alimentaciones de corriente directa, principal o de respaldo, también nos va a avisar. El interruptor de los potenciales están aquí, y si tenemos el interruptor, la puesta a tierra está correcta, y por último este sería el carrito del transformador de potencial, que habíamos visto que lo que es el interruptor se puede extraer y lo que era el transformador de potencial también se podía extraer. Entonces ahí vemos si el carrito, si está insertado o está extraído. Luego, al igual que ocurría en generación, va a haber una condición general en la que si todos los 86 están sanos, nos va a decir que media tensión está ready. Si hay alguno de ellos que esté dando un problema, nos va a decir que el sistema de media no está disponible. En este caso, aunque aquí aparezca que no esté disponible, habría que ver si se puede operar o no se puede operar la planta, porque a lo mejor estamos operando con una barra porque solo tenemos una turbina y resulta que lo que no está disponible es la otra barra, o es una salida en concreto de la otra barra. Bueno, pues sí, lo tenemos en cuenta, pero no nos va a afectar la operación porque a lo mejor estamos en ciclo simple y solo estamos con una turbina y no tenemos el ciclo combinado al completo. Entonces, esto es que esté todo perfecto, pero que falle algo no significa que no tengamos la media entera operativa, porque con que una de ellas nos dé un problema ya nos va a avisar ahí de forma general. Luego en el alarmero se va a poder ver en cada una de ellas en concreto. Ciclo simple te refiere a que no nada más esté con la de vapor, Con la de gas. con la de gas. Solo la de gas ciclo simple, ciclo combinado, tienes la de gas y la de vapor. Para el caso de media, estaba la pantalla general que veíamos al inicio, donde se veían las turbinas, media y baja, pero entrando en los botones también vamos a tener unas pantallas detalladas de media. En estas pantallas detalladas ya se pueden ver todos los motores de la planta y todos los transformadores. Entonces, entrando en cada uno de los interruptores, se va a poder ver esas pantallas que hemos visto en la transparencia anterior, y además se va a ver si los interruptores están abiertos o están cerrados. ¿Y ahí pueden restablecer los disparos? No, los 86 solo se pueden restablecer manualmente, precisamente para obligar a verificar que esté todo correcto, ya que al final la forma del 86 es tratar de enclavar. Si desde aquí le decimos al 86 restablecer 86 y cerrar, simplemente hemos tenido que dar a 2 botones en lugar de a 1. Entonces, el poder del 86 de tener que ir a verificar qué es lo que ha ocurrido lo perdemos. Si entramos en los botoncitos grises, vamos a ver las pantallas detalladas de señales. Si entramos dentro del propio interruptor, se va a poder ver
el faceplate, la pantalla de operación del interruptor. ¿Vale? El interruptor va a tener 4 modos de operación. Vamos a tener el modo automático, en el que los botones de apertura y cierre van a estar bloqueados. En este modo, el propio sistema de control va a ser quien va a gobernar esos interruptores. Por ejemplo, la bomba de agua de alimentación no decidimos manualmente cuándo se pone. El propio sistema de control ya tiene su lógica que arranca o para la bomba de agua de alimentación. Si por lo que sea la puesta en marcha hay algún problema o se quiere probar, se puede cambiar a un modo manual y nos permite cambiar entre las posiciones de abierto y las posiciones de cerrado. Desde aquí podríamos enviar las órdenes para gobernar el interruptor. Los 2 modos adicionales que tiene un modo de comisionado que salta todos los permisivos. Este modo solo se debe usar durante el comisionado de la puesta en marcha porque hay algún permisivo que no esté cableado, pero en la operación normal de la planta este modo no se debe utilizar porque no tendríamos los permisivos. Y por último, un modo tagout, un modo de bloqueo. Pues aparte de la propia cabina, si vamos a hacer mantenimiento, abrir el interruptor, ponerlo a tierra y poner los candados loto, igualmente podríamos poner un bloqueo desde el sistema de control para que no se pueda operar y que dé un aviso también de este interruptor se encuentra en mantenimiento. Vamos a ver también las alarmas. De hecho, el interruptor va a estar verde o rojo en función de si está abierto o cerrado y va a parpadear cuando tenga una alarma. Y aquí también se verá también. Y se podrá ver si está en local o en remoto. Y en la parte de arriba aparecerá el nombre de la salida que alimenta, pues ahora está en inglés pero estará en español, acometida desde el transformador auxiliar 11 BBT. Y aquí viene el KKS con el GS de la salida. Los compañeros de operación tienen un libretito así del KKS. ¿Sí? ¿No podemos conseguir eso para nosotros? Pues podemos preguntar, a ver, no sé, lo que no sé dónde lo habrán conseguido, pero sí, yo la verdad que solo lo tengo en modo digital, pero si tienen un libretito, una vez que estén operando llegará un momento que se lo sepan de memoria, pero para el inicio la verdad que puede ser... Necesitamos primero estarlo macheteando. Y no, en el unifilar general van a aparecer los KKS principales, por lo menos los eléctricos se van a poder ver ahí. Vale, vamos a pasar a diferentes enclavamientos en el caso de la acometida de media tensión. Antes hemos visto los enclavamientos del interruptor de generador, ahora vamos a ver los enclavamientos para la media tensión. Vale, primero vamos a ver lo que son los del interruptor y después los de la puesta a tierra. El interruptor de media tensión, para poder cerrar el interruptor de media tensión tenemos que tener la puesta a tierra abierta. Este va a ser un enclavamiento tanto eléctrico como mecánico, que lo va a tener interno de la cabina. Enclavamientos externos. Si nosotros queremos cerrar la acometida de media, los paneles de protecciones de los trafos nos tienen que decir que los 86 están ok. Si hay un problema en los trafos, no vamos a cerrar la acometida de media. Con el panel de protecciones de generador, de todos los 86 que tiene, los únicos que vienen relacionados hacia la media tensión son los 86 BFA y 86 BFB. Eso con Siemens veréis el detalle de los 3 diferentes relevadores 86 que tienen, para qué valen unos y para qué valen otros. Entonces, si hay un problema en el generador, en algunos casos en concreto, tampoco nos va a permitir cerrar medias. Si tenemos el interruptor de generador abierto, nos va a dar igual, pero en el caso de lo que tuviésemos cerrado, ponemos el caso, por ejemplo, de que estamos alimentando todo desde la otra barra. Si tenemos un problema en este 86 de este generador, pues no vamos a querer hacerlo desde este lado y lo vamos a seguir haciendo desde el otro. Y por otro lado, la puesta a tierra del interruptor de generador del lado transformador tenemos que tenerla abierta siempre que queramos cerrar ella. Y luego, del caso de subestación, tenemos que tener la cuchilla de tierra abierta. Si esta cuchilla de tierra está cerrada, no nos va a permitir cerrar media tensión. Y nuevamente las protecciones de fallo de interruptor. Si nos están fallando los interruptores de subestación, no vamos a poder cerrar media para evitar tener esto cerrado en caso de que haya algún problema con la subestación. Pasamos a la puesta a tierra. Protección enclavamiento interno, tanto eléctrico como mecánico. Si la acometida está cerrada, no nos va a permitir cerrar la puesta a tierra. Hay que tener primero el interruptor abierto y después podemos ya cerrar la puesta a tierra. Por otro lado, externos de planta. Para cerrar la puesta a tierra
nos pide que esté el 89 abierto, ¿vale? Este es el que veíamos antes, que teníamos estas tres tierras relacionadas, pero como no podíamos pedir a las tres que las tres estén cerradas, esta es la primera que cerramos. Entonces, en este caso, lo que nos está pidiendo es que esté abierta la cuchilla de línea y en el caso de subestación, que esté abierta la cuchilla de línea del enlace. Entonces, si esta cuchilla de línea está abierta y esta está abierta, nos va a permitir cerrar la puesta a tierra. Una vez que hemos cerrado esta puesta a tierra y esto ya lo tenemos a tierra, luego ya nos deja cerrar tanto esta como esta. Esa cuchilla de puesta a tierra de media tensión está arriba del interruptor. Esa está arriba. En el caso de la cometida está arriba, en el caso de las salidas está abajo. Porque si queremos aterrizar la barra, teníamos que en la cabina de medida teníamos la cuchilla de tierra de la barra. Si queremos aterrizar cualquiera de las salidas, en la propia salida tenemos la tierra. Y si lo que queremos es aterrizar el cable, el trafo, aguas arriba, en la cometida es donde tenemos la tierra. Ok. ¿Qué marcas son los interruptores? A, B. Son como los que están acá entonces. Tienen un bronconón allá, las SI, ¿Por qué? con la cuchilla de tierra. ¿Por qué, güey? Porque no les dan un permisivo ya es que tienen que darte un permisivo y luego presionar un botón y meter la palanca y poder insertar la tierra. Sí, tienes un tiempo mientras le das el botón para poder meter la palanca. Si hay veces que Ajá, la falla ese batería. electroimán, no te permite abrir para meter la palanca. Y ahí tienen muchos problemas con eso. ¿Quién puede disparar la cometida de media tensión? Pues todo lo que veíamos antes que estaba relacionado. Si tenemos un problema en los trafos, ya sea principal, auxiliar o la protección de bloque, la general, entonces la diferencial dispararíamos. Si tenemos un problema en el generador, en los casos concretos de esos 86 que marca Siemens, disparamos. Y si en subestación tenemos un problema de fallo de interruptor, igual, mandamos disparar la cometida de media tensión. Vale. ¿Cuál es la secuencia de arranque del sistema de media tensión? Tenemos que el sistema está totalmente parado, vale, lo tenemos todo abierto con los seccionadores y las cuchillas de tierra. Empezamos por la cometida, abrimos la cuchilla de puesta a tierra. Una vez lo tenemos abierto, insertamos el interruptor y podemos proceder a cerrar la cometida. Verificamos, hemos energizado la barra de media tensión, vemos que no hay alarmas y vemos qué niveles de tensión tenemos en la barra 0,1 BB a 10 o si lo hubiésemos hecho en el otro lado 0,1 BB a 20. Si lo tenemos correcto, podemos proceder a ir energizando poco a poco las salidas. Pues haríamos lo mismo. Abríamos la cuchilla de tierra de cada una de las salidas, insertaríamos el interruptor y luego ya podríamos cerrarlo. Ir cerrando poco a poco. Ir cerrando poco a poco. Vale. La transferencia. En el caso de media tensión tenemos un relevador dedicado para la transferencia, ¿vale? Tenemos este relé SUE 3000 de ABB que está montado en la cometida. Este relé lo que hace es nos va a medir la corriente de las dos acometidas y la corriente, aunque aquí no sale representada, también nos está midiendo la corriente del acoplamiento, del domiciliar, si está bien. Este es el esquema que aparecería en la pantallita del propio relé. Por otro lado, nos está midiendo la medida de las dos barras, la medida de potencial de las dos barras, y también nos está midiendo el potencial aguas arriba de los dos interruptores de acometida. De esta forma, este relé está monitorizando todo el rato cuáles son las tensiones de las dos barras, cuáles son las dos tensiones que me vienen de mi trafo auxiliar, y además, como mide tensión y corriente, con esto lo que nos permite es saber en todo momento el ángulo de desfase entre las mismas. Porque este relevador lo que puede ser capaz es en algunas situaciones en concreto tener un defecto en una cometida, ser capaz de abrir, cerrar el acoplamiento sin llegar a pasar por cero. Entonces eso solo puede hacer teniendo una medida precisa de las tensiones y corrientes de todo el sistema y con el ángulo de desfase. Dentro del relé hay una curva que tiene programado y hay una serie de sectores en los que en función de cuánto ha llegado a caer la tensión es capaz de reengancharla. Entonces, aunque haya caído un poco la tensión, es capaz de volver a cerrar, alimentarlo y directamente los motores se habrán empezado a frenar y vuelvan a subir. Entonces, este es un relevador independiente
que su única función es realizar las transferencias, ¿vale? Siempre que tengamos una barra con mínima tensión y la otra esté sana. Si la otra también tiene un problema, no va a hacer la transferencia. Y esta transferencia, siempre que sea posible, va a intentar hacer sin paso por cero. La va a hacer él solo, sin ningún tipo de orden ni nada. Detecta una mínima tensión en esta cometida, automáticamente lo que va a hacer es abrir y cerrar y tratar de rápidamente reenganchar y reenergizar el sistema. Entonces, lo que hace es detecta la mínima tensión, mira que no esté deshabilitada, ya que se puede dar orden de que se deshabilite la transferencia. Por ejemplo, estamos haciendo mantenimiento en un transformador, pues lo que no queremos es que intente hacer transferencias si hay algún problema, porque estamos haciendo mantenimiento, entonces en ningún momento va a cerrar aquí. Pues en ese caso, por ejemplo, se deshabilita. Entonces, una vez que ocurra eso, abre la cometida de la que está en fallo, por ejemplo esta, cerraría el acoplamiento y alimentaría todo. Entonces, esto es lo que hace de forma automática solo este relé y en caso de que haya fallo. ¿Alguna duda de esta transferencia? No, no lo conozco. Pues ahora pasamos a las transferencias manuales que hacen de forma automática por decisión del operador. Se quiere hacer un mantenimiento en el transformador y lo que se quiere es aislar un lado y alimentar todo desde el otro lado. En ese caso hay unas transferencias programadas que las van a hacer sin paso por cero, ya que en ese momento lo que queremos es aislar una parte del sistema para hacer un mantenimiento de un transformador, pero no queremos parar la planta. Entonces, en ese momento lo que se hace es que se envía una orden desde el sistema de control a este relé. Entonces, en lo que es la pantalla del interruptor de acoplamiento, vamos a tener esta pantallita dedicada a la transferencia, ATS, Automatic Transfer Switch. Entonces, en esta pantalla nos va a dar informaciones de la transferencia. Entonces, lo que se va a poder hacer, aquí aparecen las tres configuraciones: la configuración normal de las dos acometidas cerradas y el acoplamiento abierto, todo alimentado desde barra 2 o todo alimentado desde barra 1. Entonces, esto va a estar programado para que, si está todo correcto, sin paso por cero, mediante esta pantalla se va a poder hacer las maniobras. Entonces, se va a poder venir aquí, se le va a poder dar la orden y decir, vale, ¿a cuál de mis tres configuraciones quiero pasar? Vale, pues voy a ir a la primera. Pues se le da y el sistema de control va a mandar una orden al relé y el relé automáticamente va a hacer plum plum y se va a encargar de hacer el cierre. Entonces, durante unos milisegundos, como no tenemos un paso por cero y no ha habido un defecto, vamos a tener los tres interruptores cerrados. Entonces, para no tener paso por cero, lo que va a hacer el relé es cierro todos y automáticamente abro el que no quiero. Como es una situación, por un lado, muy rápida y por otro lado que no hay un defecto, por eso se permite durante esos milisegundos cerrar los tres. En la anterior, primero abría uno porque teníamos un fallo y después cerraba el otro. Lo que no queríamos es alimentar todo el fallo desde una barra. Entonces, primero abrimos el fallo y después ya alimentamos desde el otro lado. En este caso, como es una decisión por cuestiones de operación y no ha habido ningún fallo, sí que se permite ese cierre durante milisegundos de los tres y luego se abre. Entonces, vamos a tener por un lado las tres configuraciones en las que se le dará el botón y se seleccionará la que se quiere ir. Si tuviese alarmas este relé y ya se han verificado, sí que se pueden resetear las alarmas directamente desde el sistema de control. Y se le va a poder decir que esté la transferencia en modo fuera de servicio o en modo operativo. Por lo que sea, no queremos que la transferencia actúe de forma automática, se le da la orden de parar la transferencia y, aunque haya un fallo, nunca va a hacer transferencia. Y cuando se le vuelva a dar la orden de modo operativo, la transferencia automática volverá a funcionar. Y luego vamos a tener informaciones de si cada una de las opciones de transferencia está disponible y está operando. Vamos a tener el aviso de esto, estas son las órdenes y estos son los retroavisos. Nos va a decir la transferencia, oye, yo estoy en modo operativo o estoy en modo fuera de servicio. Y luego, por otro lado, nos va a dar otra información que nos va a decir si la transferencia está disponible, si está bloqueada, si lo ha intentado hacer y está fallada, o si hemos hecho unas transferencias manuales que hemos empezado, porque esta sería la transferencia manual aquella en vez de la transferencia automática, o si tenemos una alarma. Entonces, ¿cuándo podemos hacer esta transferencia
que se elige de forma manual pero hace de forma automática este relé, pues siempre que no haya ningún 86 activo, siempre que haya sincronismo en el acoplamiento, pero eso ya lo ve el relé, no hay que preocuparse por eso, simplemente se le dará y dirá que no puede hacer la transferencia porque no hay sincronismo, pero ya lo comprueba el relé, que los niveles estén por encima del 90% y que no le hayamos dicho al relé que esté deshabilitado, siempre y cuando se va a poder hacer esto. ¿Vale? Entonces tenemos la transferencia automática que hace el relé solo porque hay un defecto, aísla el defecto y alimenta por el otro lado. La transferencia manual, pero que hace el relé de forma automática, en la que dándole a uno de los botones elegimos a qué configuración queremos ir, y en el caso de que no funcionase, está la opción de hacer una transferencia manual, pero ya es con paso por cero, entonces ya habría que decir abre este interruptor y cierra este otro. Ya es en caso de que no funcione nada de lo demás, siempre se podrían cerrar, pero ya lo que no permite es cerrar los tres y luego darle, ya que al final el relé tarda milisegundos y el dedo humano tarda segundos. Entonces en ese caso sí que es obligatorio pasar primero por cero y luego ya cerrar el otro, para no tenerlo mucho tiempo para ello. Entonces, ¿cómo hacemos estas transferencias que le damos la orden de forma manual pero que hace automáticamente? Partimos de la condición normal, las dos acometidas cerradas y el acoplamiento está abierto. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es verificamos que la transferencia esté en modo operativo. ¿Vale? Vemos que está en modo operativo y que no está bloqueada. Si esto está ok, vamos a poder seguir intentando hacer la transferencia. Después de las diferentes transferencias que queremos hacer, cada una de las tres opciones, vamos a tener un botón de disponible. Pues si la que queremos hacer en este caso, que es la opción 1, que es alimentar todo desde barra 1, si está disponible, podemos realizarla. Entonces, hemos visto que está en modo operativo, hemos visto que la transferencia está disponible, venimos aquí, seleccionamos la opción 1, pum pum, nos va a hacer el cambio y automáticamente veremos que ha cambiado. Lo último que quedaría es ver que efectivamente nos ha hecho la transferencia y que tenemos todo alimentado desde barra 1 con la segunda acometida abierta. Lo mismo para la otra opción, si queremos ir todo desde barra 2, pues será exactamente igual, lo único que lo que hay que comprobar en naranja es el disponible de la barra 2, o sea, de la transferencia tipo 2 en lugar de la tipo 1. Y lo mismo para la tercera transferencia, que sería volver a la situación normal. Estamos alimentando, por ejemplo, desde barra 2 y queremos volver a alimentar desde las 2 con el interruptor abierto. Pues iríamos a la tercera opción, verificaríamos que está disponible, que no está bloqueada, le daríamos al botón y ¡pum!, automáticamente se quedaría en esta configuración y tendríamos que verificar que ha quedado como queríamos, con el acoplamiento abierto y con las dos acometidas cerradas. ¿Dudas de transferencias? Ahí el operador tiene la manera de ver la lectura cuando tome la carga de la otra unidad. La lectura de potencia, ¿te refieres? Sí. Sí, en la pantalla de la acometida. Esta de aquí, que sería la pantalla de la acometida, aquí va a estar la medida de potencia activa y potencia reactiva. Ahí cuando haga la transferencia iba a incrementar. Claro, entonces si ve en esa pantalla después de hacer la transferencia se va a ver cómo pasa de una cosa al doble. Una manera de corroborar. Sí. Sí, aparte de ver ahí los simbolitos de que todo esté, ver la potencia y ver que efectivamente en uno hay 0 y en el otro hay más potencia. Vale, antes de operar, pues como hemos visto en todos los casos, habrá que ver las matrices y los enclavamientos, que no haya nada disparado y que esté todo correcto, y podremos ver en las pantallas su funcionamiento. No, sí, esto. Aquí. Vale. Entonces, como decía antes, pinchando en los botoncitos grises, se nos van a abrir estas pantallas con la información detallada de las señales y las alarmas. Y en la parte superior es donde aparecerá esta indicación general de que media tensión no está disponible. Luego, si alguno de ellos fuese el que estuviese incorrecto, empezaría a parpadear. Y esta sería la pantalla detallada de media de una barra y esta sería la de la otra barra.
hay probabilidades de que pueda ocurrir como un falso. Por ejemplo, si en campo quiera, no sé, cerrar o abrir y que no marque la señalización. Si se cortase el cable podría llegar a darse el caso. Entonces, hay una redundancia de algunas señales. Las señales más importantes se han mandado de forma cableada y hay otras que se mandan por comunicación IEC. Entonces, por ejemplo, de cara a la operación, lo que interesa al final es que esté cerrado e insertado, que es, vale, está todo correcto, porque si lo tenemos extraído y cerrado nos da igual. Lo que queremos es cerrado e insertado, estamos alimentando nuestra carga. Luego, otra condición acumulada que tenemos es disponible y remoto. Pues si no hay ningún fallo y está en remoto, vamos a poderla operar. Y no vamos a poder hacer nada, es está abierto o está extraído. Entonces, estas tres, por ejemplo, van a venir de forma cableada. Luego, de forma separada, las tenemos de forma comunicada. Por ejemplo, aquí está cerrado, insertado, o abierto o extraído, o el test. Sin embargo, aquí ya tenemos el abierto y el cerrado de forma independiente. Entonces, si este fallase, también lo tendríamos por aquí. Entonces, tendríamos doble forma de ver la información, o a través de IEC 50 o a través de cableado. Entonces, la que es la posición del interruptor, antes de que se vayan, o sea, yo les pido mil disculpas. La idea es que hubiesen estado desde primera hora, pero no sé qué ha pasado y todo lo que podía pasar mal ha pasado. La comida, los animales. Lo molesto si regresa a la diapositiva anterior. No. Para tomarle A la de desemulsificación. Ajá, esos son los pasos. Sí, por si acaso, si en dado caso no. No, van a llegar y en el caso de que no llegasen, o que sea, se les entregaría por correo más tarde, los manuales los van a tener. O sea, eso no se preocupe. Al miércoles. Pero para mañana estarán seguros. Espero. El jueves van a calentar el lado de alta. ¿El qué? El jueves van a calentar el transformador. Sí, el jueves en principio ya tenemos la utilización del CENACE, si va todo bien. El jueves empezamos con el transformador 12. Estaría bien ahí ver. Veremos a ver eso, a ver cómo el ¿Cuándo jueves. Sí, el jueves. El jueves es el curso de climatización, pero no sé si acudirán a ese curso o qué compañeros son los que van. No, es que nosotros nos llevamos hasta el miércoles. Claro, el miércoles es telecomunicaciones, el jueves ya es climatización. Entonces, bueno, ahí ya sí puedo consultar y si le dan una autorización para venir y poder verlo, pero bueno, supongo que ese será un día de mucho nervio y cuando menos gente haya alrededor, mejor. Sí. No vaya a ser que haya algún problema. Al cerro se va a escuchar. Vale, empezamos con baja tensión. Vale, sistema de baja tensión, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, tenemos dos niveles de tensión, 480 voltios para la planta de forma general, 600 voltios para los aerogeneradores. Como suele ser habitual en normativa americana, los motores normativa NEMA son de tensión nominal 460. Tenemos 480 de barras, 460 de motor. Lo mismo ocurre con 600 de barras, 575 de motor. Entonces, ¿qué vamos a alimentar desde este sistema? Todos los motores de baja, los transformadores de alumbrado, todas las cargas normales. Las cargas de emergencia de normal se van a alimentar desde la baja, cuando tengamos un fallo se alimentarán desde el diésel de emergencia, pero de normal irán desde baja tensión. Y luego tenemos los cuadros de baja tensión de cada una de las turbinas que se van a alimentar desde baja tensión, como teníamos los transformadores de media baja, los BFAs, las subestaciones unitarias, y desde ahí colgaban cada uno de los CCMs de Siemens de las dos turbinas de gas y de la turbina de vapor. Y por último, el grupo diésel de emergencia que estará conectado a estas mismas barras de baja tensión. Entonces, vamos a tener 8 subestaciones unitarias que van a ser 4 barras de baja tensión partidas, que van a ser los BFAs, ¿vale? Y lo que vamos a tener es que el primer número, si coincide, significa que es la misma barra, pero 1 y 2 es semibarra derecha y semibarra izquierda. O sea, BFA 11 va a ir con BFA 12,
BFA 21 con BFA 22, BFA 31 con 32 y 40 con 42. En el caso de, luego vamos a tener los CCMs, ¿vale? Que vamos a tener los 11 y 12 BJAs, que son los CCMs de las calderas, que son los que nos van a alimentar las diferentes válvulas y bombas auxiliares que estén en la zona de la caldera. Y BJA 31 y 32 son los que vamos a tener en la zona de descarga cero. Esta planta, para evitar vertidos de agua, entonces van a estar en una zona independiente. En el caso de este proyecto, las subestaciones unitarias son un mix entre subestación unitaria y CCM. O sea, lo que es el concepto estricto de subestación unitaria, solo tendríamos alimentaciones a CCMs o a cuadros grandes. En los CCMs tenemos las salidas a motores. Esto lo tenemos útil cuando tenemos muchas cargas localizadas en zonas diferentes. En algunos de los casos, como en el mismo sitio que teníamos la subestación unitaria, teníamos los motores, tampoco tenía mucho sentido tener la subestación unitaria y pegado justo al CCM. Entonces, en algunos de ellos, la subestación unitaria será CCM al mismo tiempo. En otros de ellos, como por ejemplo descarga cero, que sí que tenemos motores en una zona diferente, sí que vamos a tener directamente los motores. Luego vamos a tener los transformadores de media a baja tensión, que van a ser los BFTs. Los números finales de los transformadores van a coincidir con los de las barras. O sea, el BFT 11 va a alimentar el BFA 11. El BFT 21 va a alimentar el BFA 21. Entonces, bueno, lo bueno de los KKS es que viendo uno con las mismas terminaciones sabemos, este transformador alimenta a esta barra. Luego vamos a tener las barras de fase no segregada, ¿vale? Que van a unir los transformadores de media baja con las subestaciones unitarias. Como en el lado de baja tensión y muchos de ellos vamos a tener 4000 amperios, habría que tener un alto número de cables por fase para poderlo conectar. Entonces, como eso muchas veces da problemas, lo que hay son unas barras en la que va en la misma envolvente metálica las 3 fledinas de cobre de las 3 fases, y con eso vamos a conectar desde el transformador hasta la subestación unitaria. Teníamos en el caso de 20 kV barras de fase aislada, tenemos un tubo independiente para cada una de las 3 fases. En este caso son barras de fase no segregadas porque no las separamos, dentro de la misma envolvente están las 3 fases. Entonces van a ser las BFS, igual, el 11 va con el trafo 11 y con el cuadro 11, el 21 con el trafo 21 y con la barra 21, van en conjunto. ¿Y qué vamos a alimentar más? Pues motores y cargas de baja tensión. El sistema de alumbrado, que también lo vamos a ver un poco por encima en este capítulo, en este proyecto tenemos 220 voltios trifásicos, 127 voltios monofásicos. Vamos a alimentar cargas de alumbrado, caldeos o algunas cargas pequeñitas auxiliares que no se pueden alimentar a 480 y las alimentamos desde el sistema de alumbrado, ya que el sistema de 480 y el de 600 voltios son de 3 fases sin neutro, y en el caso del sistema de alumbrado sí que tenemos neutro. Entonces solo vamos a tener cargas monofásicas en el sistema de alumbrado, no vamos a tener cargas monofásicas en 480 voltios. Vamos a tener unos transformadores de alumbrado, vamos a tener el BLT, que es el de alumbrado normal, y el BNT, que es el de emergencia. Lo que se ha diseñado en esta planta es que el 30% del alumbrado de la planta va desde este transformador y el otro 60% va desde el otro transformador, de forma que cuando tengamos un fallo, tengamos un blackout, tengamos una parada en planta y no tengamos alimentación, vamos a tener las luminarias de la ruta de escape para poder huir de la sala con seguridad. Pero en cuanto arranque el diésel de emergencia, a través de este transformador vamos a alimentar un 30% de la planta. Por lo tanto, con el diésel de emergencia funcionando, va a haber algo de luz en todas las salas y en toda la parte exterior también, para por lo menos poder ver un poco, aunque no sea la iluminación perfecta, si se pueda no mover con seguridad y poder trabajar, ya que solo estamos operando con el diésel de emergencia y es una condición especial. El resto de alumbrado va a venir del otro lado. Y luego vamos a tener unos subpaneles de distribución por la planta
para no tener todo el alumbrado desde el mismo sitio, pues desde ese panel de alumbrado habrá paneles en las diferentes zonas que ahora veremos y ya desde ahí se alimentará el alumbrado de esa sección. Como veíamos antes, bueno, son los equipos que vamos a alimentar desde baja tensión, son los motores, los trafos de alumbrado, los CFMs. Desde ahí vamos a alimentar los rectificadores del sistema de corriente directa y el transformador de bypass que va a alimentar el sistema SEI. Eso en el último capítulo lo veremos en detalle. Y la subestación unitaria de emergencia que se alimenta desde baja tensión. Entonces, como veíamos en este sistema, tenemos los BFA subestaciones unitarias. De la 11 a la 30, estas 6 semibarras, 3 cuadros en total, son de 480. La 40-42, un cuadro de 2 semibarras, son la de 600 voltios, que es la que va a dar servicio al aerocondensador. Y luego todos los CCMs van a ser de 480 voltios, los CCMs de caldera y el CCM de descarga cero, y los transformadores, dependiendo de a qué alimenten, 480 o 600 voltios. Para el caso del alumbrado, pues, como comentaba, tenemos transformador de alumbrado normal, PLT, transformador de alumbrado de emergencia, BNT, panel de alumbrado normal, BLA, alumbrado de emergencia, BNA. Entonces, siempre en el alumbrado, cuando veamos una N, vamos a estar hablando del alumbrado de emergencia, de ese 30% que se alimenta desde el diésel. Cuando veamos una L, vamos a estar hablando del alumbrado normal. BNA es emergencia, BLA es normal, pero eso está ahí indicado. Vena. BL normal, Es que BN. por Que está la manita esa ahí en medio. Vale. Si vemos el unifilar general, arriba aquí teníamos media tensión, aquí tenemos los transformadores de media a baja tensión. Entonces vamos a tener la subestación unitaria del ACC, 40 BFA 4042, la de la planta de aguas, 3132, que de ella se van a alimentar los CCMs de descarga cero, BJA 31 y 32, todos los colores corresponden con los colores de esa banda. Ya que aquí los códigos no se ven, ahí están más grandes. Aquí vamos a tener BFA 21 y 22, que aparte de alimentar otra serie de cargas, su función principal va a ser alimentar los dos CFMs de calderas, los 11 y 12 BJAs, y los cuadros de alimentación normal de las dos turbinas de gas. Dentro de los contenedores de gas tenemos CCM de normal, CCM de esenciales. Los dos CCM de esenciales se van a alimentar desde el cuadro del diésel de emergencia, los CCMs normales se van a alimentar desde las dos semibarras de BFA 21 y 22. BFA 11 y 12, aparte de alimentar otra serie de cargas, nos va a alimentar el cuadro normal de turbina de vapor, va a alimentar la subestación unitaria de emergencia, que es el BMA. Esta subestación unitaria va a tener una alimentación desde cada BFA. En condiciones normales va a estar alimentada desde una o va a estar alimentada desde la otra. Si hay un problema con una cometida, lo veremos luego en ese capítulo, hará la transferencia a la otra acometida. Si hay un problema con las dos acometidas, pasaremos a alimentarlo desde el diésel de emergencia, pero lo de condiciones de emergencia se alimenta siempre de estas barras en condiciones normales. Vamos a tener el transformador de alumbrado normal, que lo vamos a tener de la barra normal BFA, y el transformador de alumbrado de emergencia, que lo vamos a tener desde el cuadro de emergencia, para que cuando falle aquí y alimente el diésel nos va a alimentar el transformador de alumbrado y todos los cuadros de alumbrado de emergencia. Por otro lado, también desde este BFA vamos a estar alimentando uno de los dos rectificadores del sistema de corriente directa. El otro se alimentará desde aquí, que luego veremos en detalle en este capítulo. Entonces, con esto sería lo que son los diferentes cuadros involucrados en el sistema de baja tensión. Aquí tenemos representadas las barras de fase no segregada que unen los transformadores con las acometidas de baja tensión. ¿Es un solo generador de emergencia?
El generador de emergencia es este, Nada más es uno. solo es uno. Y las que acabo de nombrar los últimos. Esas son las barras de fase no segregada. Las que he comentado que unían el transformador con el cuadro de baja, que en lugar de usar cable para no llevar 9 cables por fase, llevamos una barra con una pletina gorda de cobre, que es una sección equivalente, que es, aunque tiene el inconveniente de que en su diseño inicial hay que tener bien medida la posición del cuadro del transformador, pero luego una vez suministrada y bien diseñada es más fácil de conectar y más limpio que un montón de cables, y luego suelen ser mucho más robustas y fiables con el paso del tiempo. Vale, aquí tenemos dónde están ubicados los diferentes transformadores de media a baja tensión. Vamos a tener en la zona de contenedores principales, esta que hemos estado viendo aquí arriba, donde aquí estaba media, aquí tenemos el contenedor de baja, y justo delante vamos a tener 4 transformadores media-baja, que van a ser los 11, 12, 21 y 22. Estos que alimentaban todos los TCMs de las turbinas, que estaban ubicados junto a cada una de las 3 turbinas. Entre los transformadores y los cuadros de baja, estas son las barras de fase no segregada que van a estar uniendo el lado de baja tensión del transformador con el cuadro. En la zona de la planta de aguas que tenemos aquí, tenemos toda la nave grande de proceso donde se encuentra toda la parte de tratamiento de agua y una pequeña sala eléctrica. En esa sala eléctrica van a estar los cuadros de baja tensión y van a estar sus 2 transformadores BF31 y 32. Van a estar ubicados en esta zona. La otra zona que tiene consumo de baja tensión es el aerocondensador. Tenemos el aerocondensador, justo debajo vamos a tener otro contenedor con 2 transformadores, y desde aquí se van a alimentar todas las cargas de los ventiladores. De esta forma, los consumos de baja tensión de aquí se alimentan desde aquí, toda la parte de la planta de aguas se alimenta desde aquí, y desde aquí alimentamos pequeños consumos auxiliares de esta zona y los diferentes cuadros de las turbinas. Así tenemos un poco redistribuidos los transformadores por la planta en función de la demanda eléctrica. Transformadores de media a baja tensión. De media a baja. De 6,9 kilovoltios a 480 voltios o 600 voltios en función de si es el ACC o el resto de la planta. Estos transformadores van a ser de tipo columna, o sea que nuevamente vamos a tener una columna en el núcleo para cada uno de los devanados, no son transformadores acorazados, frecuencia 60 Hz. Aquí volvemos a tener un cambiador de derivaciones en el lado de alta, pero este sigue siendo sin carga, en vacío. O sea, el único que vamos a tener en toda la planta que puede operar en carga es el del transformador principal, porque nos interesa regular la tensión de red. El resto, tanto el transformador auxiliar como estos media-baja, tiene unas derivaciones que por cálculo se verifica cuál es la correcta, que durante la puesta en marcha se afina, pero que si no ocurre nada raro durante la operación de la planta, en un principio no es necesario modificarlas. Entonces, tenemos 3 potencias diferentes de los transformadores. Los del ACC, que son los BFTs 40-42, son los más grandes, de 4000 kVA cada uno. Cada uno de estos puede alimentar el 100%. Si teníamos la cometida abierta y el acoplamiento cerrado, desde uno de ellos alimentamos todo. BFTs 11, 12, 21 y 22, los que estaban arriba a la izquierda, los donde alimentábamos toda la parte de las turbinas, 3150. Y los de la planta de aguas, que son donde son los consumos menores, 2000 kVA. Aquí podemos ver el transformador con sus radiadores distribuidos hacia todos los lados, el depósito conservador, y aquí tenemos, bueno, vamos a ver mejor en la otra, que es donde salen las diferentes partes. Vale. Muchas de ellas van a ser similares a las de los otros transformadores, transformador mucho más pequeño con mucho menos accesorios. Vale, tenemos por la parte... voy a poner el Teams ocupado, si no, van a estar aquí saltando mensajes.
Sí, no hace calor. Yo por eso les preguntaba si querían poner el aire porque yo me estaba asando. Digo, Sí, está caliente. sí, a lo mejor es porque yo me muevo. No, aquí estamos frescos. ¿Es un rato abierto aquí o qué onda? Sí, casi dejamos abierto y En el control, ¿no? y si no refrigera, les pido que nos pongan el aire porque nos vamos aquí a asar como pollos. Vale. Ay, sí, qué putazo. Transformadores de media baja. Tenemos en la parte inferior tenemos las barras de fase no segregada. Por aquí vamos a conectar con los cuadros de baja tensión, con esas barras que hemos visto con las pletinas de cobre que van a venir desde el cuadro, van a conectar aquí en este cajón. Y por este lado vamos a tener los cables de media tensión que van a venir desde la cabina de media. Desde la cabina de media venimos por la charola y conectaremos aquí al transformador. ¿Qué más cosas tenemos? Tablero de control, donde todos los accesorios se van a cablear aquí y desde aquí se van a mandar las señales al sistema de control. Tiene un dispositivo de sobrepresión. Aquí vamos a tener los termómetros de lectura de aceite y de temperatura de aceite y de devanados para verlos físicamente, pero igualmente se van a cablear aquí y se van a mandar al sistema de control. Y luego tenemos el transformador de corriente del neutro, que luego lo veremos más adelante, el depósito de expansión o conservador para las temperaturas del aceite que expansionan aquí arriba. Tenemos también un relevador Buchholz, el cambiador de derivaciones que hemos visto que es sin carga y un indicador de nivel de aceite en el lateral del depósito para poder ver en qué estado está. Vale, vamos al contenedor de baja tensión, sala UVA02. ¿Vale? El contenedor de baja tensión, aquí vamos a tener los 4 transformadores con las 4 barras que van a alimentar las 4 acometidas. Entonces, los cuadros que están enfrentados son el que es el mismo cuadro, acometida, acometida y acoplamiento. O sea, este sería BFA 1112, como viene aquí, y estos son BFA 2122. O sea, este sería la misma subestación unitaria con barra partida y esta es la otra. Y este es este cuadro de esenciales, el BMA 10, al que habíamos hablado, que estaba aquí conectado el diésel de emergencia y que tenía una barra que venía de un lado y la otra acometida venía del otro BFA. Vale, vamos a empezar a ver un poco en detalle cómo son estas subestaciones unitarias. Estos cuadros han sido fabricados por Siemens, ¿vale? Es el modelo Sivacon. Todos tienen acceso frontal, tanto para operación como para mantenimiento, o sea que se pueden colocar contra la pared sin ningún problema. En el caso del BFA 1112, que sería este de aquí, la tensión de operación es 480 voltios más menos 10%. Fuera de ese rango hay que disparar, no permite trabajar el cuadro. Frecuencia 60 Hz y corriente de barras y de acometida de 4000 amperios. El nivel de aislamiento del cuadro es de 1 kV y la resistencia antiimpulsos es de 2,2 kV. Estos en concreto son de 65 kA y el corto pico 143. El lado de baja tensión lo teníamos puesto rígido a tierra. Lo único que tenemos con una resistencia es el de media. El resto, tanto alta como baja, lo tenemos puesto rígidamente a tierra. Entonces, si vamos un poco al detalle de qué tenemos en el cuadro, empezando por el extremo, aquí vamos a tener la columna de medida, luego vamos a entrar en el detalle de cada una de ellas, pero por verlas un poco así de forma general, donde va a estar los TPs de barras para poder medir la tensión de barras. Esta más grande de todas es la acometida. Las barras que vienen de los transformadores van a venir por la parte inferior. Entonces vamos a tener dividida la acometida en 3 partes. En la parte inferior vamos a tener el cubículo de conexión de cables, o en este caso de barras. Si abriésemos aquí, veríamos cómo las barras conectan por la parte inferior del interruptor. Esta es la parte del interruptor. Es un interruptor de bastidor abierto, es un interruptor grande. En el caso en el que esté abierto, nos va a permitir abrir la puerta y extraer el interruptor y sacarlo. Al igual que en media, vamos a tener posición de insertado, posición de test, en la que puedo probar que abra y cierre, pero el flujo de potencia no viene, y posición de extraído, en la que me lo llevo, le voy a hacer un mantenimiento y lo vuelvo a colocar. Arriba va a estar todo el cubículo de control con los magnetotérmicos y el relé de protección de la acometida.
Luego, a partir de aquí vamos a tener las diferentes salidas. Las salidas más grandes, como por ejemplo alimentaciones a CCM de turbina, van a requerir de una columna completa. Las barras que vienen por arriba van a conectar con el interruptor. Los cables de salida vendrán por la parte de abajo. Al ser interruptores muy grandes, siguen siendo interruptores de bastidor abierto, que es extraíble lo que es el interruptor en sí. Todo el control se queda dentro y lo que sale es solo el interruptor. A partir de aquí empezamos a las diferentes salidas. Si vamos a una columna, por ejemplo, cada columna va a estar dividida en dos partes. Una columna de remonte de cables, por la que van a subir los cables a cada uno de los cubículos, y cada uno de los cajones extraíbles. Entonces, para los diferentes motores de la planta y alimentadores grandes, va a tener cada uno su cubículo extraíble, que cuando esté en posición abierto nos va a permitir abrir la puerta y, si fuese necesario, vamos a poder sacar el carro y llevárnoslo para reparar. Esto es una subestación unitaria normativa IEC. ¿Qué diferencia así principal podemos encontrar entre subestaciones con IEC o subestaciones bajo NEMA, ANSI u UL? La diferencia es que las subestaciones unitarias IEC, por lo general, tienden a ser más estrechas porque son arcos resistentes, no son como las ANSI que tienen que tener mayores dimensiones, y luego se trabaja con la profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a un CCM americano, lo que podemos encontrar es que cada uno de los cubículos, cajones, gavetas, cuando abrimos la puerta, en el mismo plano vertical vamos a encontrar los interruptores, los contactores, va a estar todo, entonces nos ocupa mucho más espacio. En el caso de IEC, lo que se permite es trabajar con la profundidad. Entonces, dentro del mismo carro extraíble vamos a tener el interruptor, el contactor y a lo mejor por la parte trasera tenemos el relé térmico. Entonces, una vez que lo abrimos y lo extraemos, lo podemos verificar. Otra diferencia significativa, normalmente en los CFMs americanos, lo que tenemos es que el cable que sube por la columna de cables entra dentro del cubículo y lo conectamos directamente a los terminales del interruptor. Una ventaja que tienen estos CFMs IEC es que en la columna de cables se encuentran todas las tablillas o bornas para conectar tanto el cableado de control como el cableado de potencia. Si por ejemplo aquí tenemos una bomba, el cableado de la bomba va a venir aquí y lo vamos a conectar aquí. ¿Qué ventaja tiene esto? Cuando tenemos el interruptor abierto, abrimos la puerta, sacamos el cajón y no tenemos que desconectar ningún cable. En los CFMs americanos el problema que hay es que para hacer esto habría que desconectar los cables, sacarlos a la columna de cables y luego ya podríamos sacar el cubículo para mantenimiento. En este caso no es necesario. Los cables se van a quedar aquí conectados y una vez que abrimos podemos sacar y el cubículo se lleva al taller, se hace la reparación que se requiera y cuando esté se puede volver a insertar sin necesidad de desconectar los cables. Entonces, de cara a mantenimiento es mucho más cómodo y evita los riesgos de tener que desconectar los cables y volverlos a enchufar y ahora los tengo que pegar porque los he desconectado y no sé lo que ha pasado. Entonces, para eso es más cómodo. Entonces, en este tipo de salidas vamos a tener los alimentadores grandes y los motores. Por otro lado, aquí vamos a tener en esta puerta grande los interruptores de menos de 63 amperios para válvulas o pequeños consumos que van a ser fijos. En el caso de la acometida extraíamos el interruptor. En el caso de motores o salidas grandes extraíamos todo, interruptor y absolutamente todo el control sale con el cajón. En el caso de estos interruptores, que solo tenemos un interruptor que alimenta, lo que vamos a tener es un interruptor fijo. Van a ser salidas pequeñas en las que abriendo la puerta vamos a ver los diferentes interruptores. En los reales, cuando los veamos mañana, se verá que cada uno tiene unas plaquitas con el KKS del cuadro y el KKS de la salida a lo que le alimenta. En el otro extremo que tenemos, el interruptor de acoplamiento. Es igual que el interruptor de acometida, lo único que por aquí saldrá por la parte inferior a conectar a la otra semibarra, en la que en esta grande que tenemos aquí tendremos el remonte de cables y conectaremos. Entonces tenemos una acometida y la otra acometida,
interruptor de acoplamiento y subida desde el acoplamiento hasta la otra barra. Muy práctico. Y vamos a añadir algo aquí también. Si vamos a los BFAs 21 y 22, pues tenemos un poco el mismo esquema. Vamos a tener igual las dos acometidas, vamos a tener el interruptor de acoplamiento, el remonte, las salidas a alimentaciones grandes y los cubículos de motor y el panel fijo para los interruptores de menos de 63 amperios. Todas las subestaciones unitarias son del mismo modelo, todas son modelo de Siemens, con acceso frontal. Esta sigue siendo 480 voltios, con corriente nominal de 4000 amperios. Vamos a tener igual aislamiento de 1 kilovoltio, 2,2 de sobretensión. Seguimos teniendo 65 kiloamperios, ya que al igual que 11-12 teníamos un transformador de 3150 kVA, en 21-22 seguimos teniendo el mismo transformador de 3150 kVA, entonces el corto seguimos en 65 kiloamperios. Entonces hemos terminado con las dos que estaban ubicadas en la sala principal de baja tensión. Aquí hemos dicho que esta es la sala de media, la sala principal de baja desde donde vamos a alimentar las turbinas, donde aquí tenemos los 4 transformadores que van a alimentar estas 4 semibarras. Nos vamos a otra zona diferente de la planta y nos vamos a la zona de la planta de aguas. Entonces, en la zona de la planta de aguas, que es esta de aquí, vamos a tener el edificio de proceso con los equipos principales y una pequeña sala donde van a estar las subestaciones 31 y 32 y los transformadores 31 y 32 que alimentan esta sala. Desde aquí, aparte de alimentar todo lo que está dentro, se ha llevado con bancos de ductos a lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales, las bombas contra incendios y aquí estarían los tanques principales de agua desmineralizada, de agua contra incendios y agua de servicios. Si vamos al interior del detalle de la sala eléctrica, tenemos en la parte exterior los 2 transformadores, tenemos las 2 barras de fase no segregada que van a unir el lado de baja del transformador 480 con las 2 acometidas de los cuadros. Antes, como veíamos los cuadros, los 2 de frente, se veían las acometidas, los 2 a los lados, los cuadros van a estar enfrentados, o sea, el frente es este lado y el frente es este lado. De esta forma tenemos una acometida a cada lado para que así no tengamos interferencias con las barras. Luego el acoplamiento sí que lo vamos a tener justo al lado, por eso si veíamos aquí, bueno, venimos a esta misma mente, vamos a ver que aquí tenemos una acometida y otra acometida. El interruptor de acoplamiento aquí lo vamos a tener a un lado, pero junto a la acometida vamos a tener. Entonces, si esto le damos la vuelta así, esta columna va a quedar justo enfrente de esta, de forma que el acoplamiento va a ser simplemente el 1,5 metros de separación que tenemos de una a otra, y las acometidas, una va a quedar en un extremo y la otra, al darle la vuelta, va a quedar en el otro. Así las barras que vienen por la parte inferior no entorpecen con las acometidas. Esta es la sala eléctrica de la planta de aguas. Otros cuadros que vamos a poder encontrar son los PLCs que van a controlar la planta de aguas. Aquí vamos a tener unos paneles de subdistribución, tanto de alumbrado normal y de emergencia, como del sistema SEI, el sistema de energía ininterrumpida, la alterna que obtenemos a través de las baterías con los inversores. Vamos a tener distribuido para dar a estos consumos locales. La planta de aguas tiene muchos equipos que requieren variar su velocidad, entonces aquí tenemos un rack con los variadores de velocidad para poder regular el caudal de la bomba. Con el variador de velocidad regulamos frecuencia y voltaje de cada una de las cargas y podemos regular. Y luego paneles auxiliares de la sala de protección contra incendios y control del sistema de HVAC, de climatización, de aire acondicionado. Vamos a tener una salida
por este lado, la otra por el otro lado. Estas son el acceso de personas, esta es el acceso de personas y también permite extraer equipos. Este otro cuadro grande que tenemos aquí es el CCM de los auxiliares de los compresores de gas. Los 3 compresores de gas se alimentaban desde media tensión, como habíamos visto, pero algunas de sus bombas y auxiliares se alimentan desde aquí. Como tenía unas dimensiones muy grandes, en lugar de colocarlo en un contenedor, tuvimos que colocarlo aquí en esta sala eléctrica. Vale, si pasamos... no vayan a perder el transporte encima. Pasamos a las cabinas de subestación unitaria BFA 31 y 32, que son las que estaban en la planta de aguas, esas que hemos visto antes. Seguimos teniendo el mismo modelo de Siemens, seguimos teniendo la misma tensión de operación, con nivel de aislamiento igual, y seguimos con 65 kA, que aunque el corto real va a ser mucho menor, en este caso, por estandarizar, se ha utilizado las mismas barras que se cortan en el mismo corto. Pero realmente el corto que vamos a tener en esta planta va a ser mucho menor, ya que son 2000 kVA en lugar de los 3150 que teníamos en la Ya están esperando. ¿Se tiene que ir ya? A él lo estaba esperando. A panel, ya llegó. Sí. Porque no dijo el ingeniero que al final sí que se retrasaba el transporte. Pero yo digo que igual si llegaba a comprar que se iban a ir temprano también. Vale. No, le había entendido como que a veces se salía antes, pero que de normal y que hoy la hora de salir era a las 4. Lo había entendido yo antes, pero... Sí, pero no estamos esperando. Permiso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, seguimos con estas subestaciones unitarias. Su composición es similar: acometida, interruptor de acoplamiento y remonte. La diferencia que tenemos, como veíamos que aquí son mixtas, lo que tenemos es muchas columnas de salida de los diferentes motores. Por eso aquí se puede ver, son cuadros mucho más grandes para dar salida a todos y cada uno de los motores de la planta. Vamos a terminar de los cuadros y luego vemos otra cosa para que el compañero no se pierda demasiado del curso. Vale. Y luego, por último, vamos a la zona de los aerocondensadores, en la que tenemos toda la parrilla de ventiladores de la zona de aerocondensadores para condensar el vapor de la turbina de vapor. En la parte inferior vamos a tener este contenedor eléctrico, que se ha llamado la sala 10UVA01. KKS de las salas es VA. También se ha intentado, las salas de turbina de gas van a ser 11 y 12, la sala de vapor también va a ser 10, como el contenedor del aerocondensador es para turbina de vapor, por eso también tenemos un KKS 10. En este caso vamos a tener en la parte delantera los 2 transformadores de media baja tensión, y en el interior del contenedor vamos a tener igual enfrentadas lo que son los 2 cuadros, el BFA 40 y el BFA 42. Aquí están marcadas que esta es la acometida y esta es la acometida, que va a venir desde las barras del transformador, y esto que se marca aquí en morado es el acoplamiento que se ha hecho por el piso falso entre la columna de acoplamiento y la columna de remonte. Y por último, esto es lo que serían las subestaciones unitarias 40-42, igual sigue siendo los mismos modelos de Siemens, con la diferencia de que en este caso tenemos 600 voltios en vez de 480 voltios. Ya que, como habíamos hablado, para los motores de los aeros, al ser unos motores de mucha potencia, con 600 voltios tenemos misma potencia y mayor tensión, tenemos menor corriente, P igual a U por I. Entonces, en ese caso, bajamos la corriente, por lo tanto el sistema eléctrico sufre menos, es más fácil de arrancar porque tenemos menores caídas de tensión y nos evitamos el tener que utilizar arrancadores suaves o variadores de velocidad para poder arrancar estos motores tan grandes.
Seguimos con un cuadro de corriente de 4000 amperios. En este caso, aunque tenemos unos transformadores más grandes, hemos pasado de 3150 a 4000, pero como hemos subido la tensión de 480 a 600, nos sigue sirviendo los 4000 amperios. Mismos niveles de aislamiento, lo que pasa es que en este caso, al tener mucha mayor potencia, sí que el nivel de corto hemos subido de 65 kA a 80 kA. Y nuevamente, igual que en los otros, seguimos con un sistema rígido a tierra. Diferencias un poco que se pueden ver, aunque luego ya veremos en el detalle de cada uno de estos cubículos, tienen una transparencia dedicada. Cada una de estas columnas está dedicada a cada uno de los ventiladores o las bombas de vacío que se encuentran en la parte inferior. Entonces, en la parte superior se puede ver que está el relé de protección, en la parte interior estará todo el equipamiento y los cables vendrán por debajo. O sea, entraremos por la cometida e iremos bajando a cada uno de los interruptores. En este caso, al tener una potencia tan elevada, ha sido necesario tomar una columna dedicada para cada uno de los motores. En estas no son extraíbles y directamente está todo el equipamiento fijo, ya que hay una columna para cada uno, porque ya se ha visto por experiencia que para equipamientos tan grandes que ocupan una columna entera, sacar toda la columna, luego aquello no encaja nunca, se acaba desestabilizando y más por el sismo de la zona no es recomendable. Entonces por eso tenemos tanto los motores, o sea, las salidas pequeñitas que teníamos estos paneles fijos para 63 amperios de interruptor, como para las muy grandes, que como al final no es práctico poder extraer toda la columna y al final tenemos un interruptor para independizar toda la paramenta, no nos está afectando al resto, son salidas fijas. Entonces vamos a tener los pequeños motores o cargas que estén en esa zona, las válvulas que vamos a tener desde aquí y luego ya los diferentes ventiladores que vamos a alimentar desde cada una de las salidas. Pero el elevador es el de relleno. Pues déjame que lo mire un poco más adelante porque la memoria no lo sé. Pero lo tengo de los ventiladores aquí. El 7SR17RO de ABB. No, de Siemens, perdón, de Siemens. No, de Siemens. Toda la baja tensión es Siemens y toda la media tensión es ABB. No, este relé es de Siemens. Tanto los relés de acometida como los de los motores son de Siemens. Vale. Y ahora pasamos a los CCMs. Los CCMs que habíamos visto en el pilar general, teníamos los CCMs de las calderas, que son este de aquí para la unidad 11 y este de aquí para la unidad 12. Vamos a tener dos CCMs y los dos primeros dígitos, 11 si es de una caldera, 12 si es de la otra caldera, 21, 22 el principal y el redundante. Todas las válvulas que tengamos A y B, una va a estar de un CCM y el otro va a estar del otro CCM. Para mayor seguridad, lo que se ha hecho es que los CCMs cruzarlos. El 21 se alimenta de una barra, el 22, cogemos la G de la referencia cruzada, se alimenta de la barra 22. Lo mismo pasa con los CCMs de la otra caldera, el 22 viene de esta barra, el 21 viene de la otra barra. De esta forma tenemos dos cuadros para todos los equipos que sean redundantes y además uno viene de una barra y el otro viene de la otra barra. Así que tenemos redundancia en cuadros y además las alimentaciones vienen de lados diferentes. Y luego vamos a tener los CCMs de descarga cero, que se van a alimentar desde la subestación unitaria de la planta de aguas, BCA31, BCA32. Vamos a tener dos CCMs, ya que esta planta de descarga cero también tiene dos trenes redundantes. Uno se va a alimentar del BJA31 y el otro se va a alimentar del BJA32. Si vemos aquí, estos son los dos contenedores de las calderas, 11UA06 para una caldera, 12UA06 para la otra caldera, que vamos a tener junto a los
calderas, que no se ven muy bien aquí estaría una caldera, aquí estaría la otra, al lado de cada una de ellas va a tener su contenedor dedicado para que todas las válvulas de esta caldera se alimenten desde aquí y todas las válvulas de esta caldera se alimenten desde aquí. Caldera 12, BJA 12, BJA 21, 12, BJA 22. En este caso, como son CCMs independientes, no tienen acoplamientos, cada uno tiene su acometida y son totalmente independientes. Y para la otra caldera pasa lo mismo. Otros tableros que tenemos por aquí, vamos a tener unas cabinas remotas del sistema de control para que todas estas señales que son de esta zona y de toda la caldera se recojan aquí y ya por fibra óptica se envíen al sistema de control. Lo mismo pasa con el contenedor de baja y lo mismo pasaba con el de media. Vamos a tener también una cabina del sistema de control al que todas las señales de las subestaciones unitarias las vamos a cablear aquí y de aquí ya por fibra óptica vamos a ir al sistema de control para evitar que todo el cableado de los cuadros lo llevemos hasta la sala de control, sino que hay unas remotas distribuidas por la planta y estas ya se comunican con fibra con la cabeza del T3000, que es el sistema de control de Siemens. Estamos aquí, vale. Estas serían para cada una de las calderas sus remotas. Luego vamos a tener, igual que pasaba con la sala de aguas, cuadros de subdistribución normal y de esenciales de alumbrado y cuadros de subdistribución del sistema 6 de emergencia, también los vamos a tener distribuidos en los dos contenedores. Y luego ya paneles auxiliares de contraincendios y climatización de las salas. Lo que vemos aquí en naranja a los dos extremos son las dos unidades enfriadoras que están en la parte de arriba de los dos contenedores. Si vamos a los CCM de calderas, sigue siendo el mismo modelo de Siemens, el mismo Sivacon, con acceso frontal, misma tensión de operación, CCMs que se alimentan de subestaciones unitarias, tienen la misma tensión, 480. En este caso, como solo alimenta válvulas y pequeños motorcitos muy pequeños, solo son de 63 amperios los embarrados de cada uno de los cuadros, mismas tensiones de aislamiento y el corto, al venir alimentado desde el BFA que teníamos junto a los contenedores principales en la parte de arriba, bajamos hasta las calderas, se atenúa mucho ya el cortocircuito, pasamos a reducir a 25 kiloamperios. Seguimos con un sistema rígido a tierra y en este caso tenemos aquí las dos acometidas de cada uno de los cuadros, las salidas a los pequeños motores que hay y luego ya vamos a tener los interruptores fijos para alimentar las diferentes válvulas. Muy bien. A ver, me van a llegar los manuales antes de irse. Te pasamos el correo que nos mandes. Mañana sí que están seguro, porque ha hecho una persona que ha ido a por ellos. Y si no, sí, si al final de mañana no están, me dejan apuntados los correos en una hoja y yo se los envío. ¿Qué tal si chocolate? Tiempo extra. Tiempo extra. Y terminamos con esto y ya terminamos por hoy. Vamos a pasar a la planta de descarga cero. En esta planta de descarga cero tenemos la nave de procesos y una sala eléctrica que ahora mismo está en construcción. Esta sí que no la vamos a poder visitar mañana porque ahora mismo todavía no tiene ningún cuadro montado. Aquí vamos a tener los dos CCMs, 01 porque es parte general, no pertenece a ninguna turbina en concreto. BJA de CCMs, subestación unitaria era BFA, CCMs BJA. Y 31 y 32 porque como se alimentan desde las subestaciones unitarias 31 y 32, a los CCMs se les ha dado la misma numeración para que a la hora de operar y saber de dónde se alimentan sea más fácil porque tienen el mismo número. Entonces van a estar los dos CCMs, aquí vamos a tener los variadores de velocidad de la planta de descarga cero y aquí van a estar los PLCs de este sistema en concreto, ya que de forma general el sistema de control va a controlar todas las turbinas y todos los equipos auxiliares. Hay algunas plantas paquete que van a tener su sistema de control específico que luego se va a comunicar con el sistema de control. Entonces, por ejemplo, descarga cero
va a tener su propio sistema de control que va a gobernar todo el proceso y luego enviará la información al sistema de control. Con la planta de aguas va a pasar lo mismo. La planta de aguas va a tener su propio PLC que va a gobernar la propia planta de aguas y luego se comunicará con el sistema de control. Y aquí tenemos los últimos cuadros. Estos son los únicos que sí que son de un fabricante diferente, que son los CCMs de descarga cero que estábamos viendo ahora. Vamos a tener que son fabricados por Consoni, que ha sido un cuadrista que monta equipamiento de ABB. Vamos a tener que el resto de cuadros tienen todos interruptores Siemens, estos van a tener equipos de ABB, pero por lo demás van a seguir siendo igual, con su acometida, sus columnas de remonte de cables y sus cajones extraíbles de cada una de las salidas. Van a ser IF y el funcionamiento va a ser similar al de Siemens y de hecho los esquemas de control son idénticos. Se le han pasado a un fabricante y a otro para que aunque sean de otro fabricante el control de los motores sea idéntico y por facilidad de operación de la planta no se note la diferencia. Igual en este caso seguimos teniendo los 480 voltios, corriente nominal 600 amperios y el corto, como este cuadro es de una corriente un poco superior, vamos a pasar a tener 35 kiloamperios, pero los de caldera teníamos 25, pero estamos teniendo menos que los 65 kiloamperios que teníamos en los BCAs que estaban alimentándonos a estos cuadros. Y yo creo que la parte de alumbrado la podemos dejar para el próximo día y así el compañero no se pierde mucho. Oye, una pregunta para ahorita, para hacer Sí, cualquier. quedaron de tenemos casos, no sé si no hay problema la salida.